Volvemos a la harta sociedad, amigos, aquí Alba Cecilia Mujica y yo, Toto. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Alberto Salcedo Ramos, periodista colombiano. Ha escrito, pues bueno, libros como La Eterna Parranda, El Oro y la Oscuridad, cronista excelente. Les recomiendo El árbitro que expulsó a Pelé, para leer ese. Y bueno, también, sobre todo para hablar. ¿Cómo vamos a enfocar las crónicas una vez que salgamos de este aislamiento? ¿Cómo se va a escribir esta historia del COVID-19? Se ha dicho de todo, pero leeremos esto en el futuro. Esto es la pregunta que le queremos hacer a nuestro invitado de hoy. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un gusto estar en el programa de ustedes. De verdad que les doy las gracias por haberme invitado. Lo único malo de que sea así, desde lejos, es que no me puedo como una reina pepiada ya con ustedes, pero bueno. Bastante falta que Eh, hace. pues te cuento, hermano, mira, yo creo que el mundo que está por venir es algo que no podemos predecir tan fácilmente desde ahora. Ujú. Si no hemos entendido bien lo que ha sucedido, menos podemos comprender lo que va a suceder. Yo creo que estamos en una situación absolutamente inédita, una situación que jamás me hubiera imaginado yo que vería, ¿no? Sí, Te confieso que a mí me gusta mucho escribir sobre los hechos cuando los he entendido, cuando tengo una perspectiva histórica que me permita eh, apropiarme de ellos, volverlos conocimiento de una manera mucho eh, más certera, ¿no? ujú, Estamos, creo yo, en un terreno deleznable en el que hay muchas franjas de oscuridad, ¿no? Muchas franjas que todavía no hemos logrado entender, desde cómo diablos surgió esta pandemia hasta qué alcance va a tener. Y digo esto del alcance que me parece muy importante, porque es que estamos hablando de un fenómeno que no ha terminado. Es decir, sí, no estamos hablando de algo que ya pasó y podemos evaluar haciendo un balance, no. ujú, Estamos en medio de una situación que no sabemos a dónde nos va a llevar. Por lo tanto, yo en serio siempre he sido partidario de escribir sobre lo que entiendo. claro. Me niego a producir contenidos al impulso de, de la tendencia del día, ¿no? Ujú. Yo creo que Claro, si algo ha producido las redes sociales es esa idea necia de que uno tiene que opinar sobre todo lo que pase en el día y uno tiene que tener una reflexión acertada sobre cualquier tema. Yo pertenezco y quiero seguir perteneciendo a la legión de los que dicen no sé. Es decir, Claro. sí, sí, Que prefiero. y a no veces es manejo mejor el callar. tema, pues. Claro. Sí, hay cosas Alberto, que, tú bueno, hablas hay de cosas. que, claro, que estamos sobre un terreno deleznable con muchas franjas de la oscuridad. ¿Cómo maneja un periodista y un escritor la oscuridad para que en algún momento de la vida ese momento que se está viviendo, que se puede relatar a través de la escritura, sea de luz y no de oscuridad? Bueno, fíjate, nosotros hemos visto a lo largo de estos días de confinamiento que muchas personas, incluso respetables, metieron la pata porque dijeron en algún momento que estábamos ante una gripita intrascendente, que había una exageración con el coronavirus, que esta era una enfermedad eh, que Sí, afectaba a la China y que de allá no iba a pasar, etcétera, etcétera. Y hemos visto que todas esas cosas se han derrumbado. Justo por eso eh, considero yo que hay que evitar ponerse en el plan de hacer pronósticos, porque esto no es un partido de fútbol, sí, de la segunda división del fútbol de cualquier liga nuestra, ¿no? Este es un asunto muy serio en el que está comprometida la vida de nosotros y la de nuestros hijos. Yo
yo quiero entender, yo pertenezco a la legión de los que quieren entender, ni más faltaba. Además, necesito entender, pero sí, pero Ajá. no, lo que sí no voy a hacer de pronto es como a ponerme a hacer pronósticos de hacia Claro. dónde vamos. Tengo algunas ideas que las podemos conversar acá ahorita, ¿no? Pero Ujú. Sí, porque es que, porque mientras hablabas, yo me imaginaba de repente, alguien que escribe sobre humor, ponte tú, el aislamiento pues ciertamente ha traído tragedias, pero también ha traído momentos para reír. Pero de repente esa misma persona que escribe en clave de humor, la semana que viene se contagia de coronavirus o algo le pasa a un familiar. Entonces ya no queda el momento. Me gusta tu estrategia de que vamos a dejar esperar a ver cómo el desenlace de todo el COVID-19. totalmente, totalmente de acuerdo. Entre tanto, lo que sí hemos visto es que necesitamos estar conectados, ¿no? Por Sí. eso, por eso seguimos aquí hablando. Estamos hablando ustedes en Venezuela y yo en Colombia. Ujú. Eh, imagínate, Sí. imagínate donde esto nos hubiera agarrado incomunicados, donde nos Impresionante. hubiera Ay, sí. agarrado sin la posibilidad de por lo menos ver el rostro de un ser querido al que no sabemos cuándo volveremos a ver, ¿no? Ujú. Eh, Ay, sí, yo creo, terrible. sí, claro. Hemos pasado por todas las fases, yo creo, en este largo confinamiento. Hemos pasado por la fase de la angustia, del estrés, la fase de ponernos a hacer pronósticos sombríos, la fase de poner un largo dedo acusador sobre nosotros mismos y decir que le faltamos a la naturaleza. Hemos dicho muchas cosas que son ciertas, otras que no lo son Ya no. tanto. Hemos llegado al colmo de decir que la humanidad es despreciable. Ujú. Yo no creo que haya que utilizar una pandemia para borrar de un tajo ciertas cosas bellas que yo creo que la humanidad ha hecho. Sí, la humanidad eh, Claro. ha sido inconsciente con el manejo del ecosistema, del medio ambiente, con el atropello a otras especies que han existido junto con nosotros sobre la Tierra, pero yo creo que también hemos hecho cosas dignas de recordación, Sí, también hemos sido capaces de emprender la belleza. Cuando yo veo un tapaboca, ¿ustedes también le Alberto, llaman tapaboca? Allá en Venezuela le llaman tapaboca también. tapabocas, tapabocas, sí, 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 sí. 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 Cuando yo veo un tapaboca de colores, con diseños de grandes artistas, me digo, caramba, esto me parece que nos instala en un punto en el que empezamos a hacer una declaración de principios. Es como decir, no necesitamos que el tapabocas simplemente nos proteja de la posible invasión de un virus, sino que ya lo podemos utilizar creativamente para enviar el mensaje de que además de resistir, tenemos Claro. la creatividad, nos queda la creatividad. Es decir, el tapaboca para Sí. nosotros hoy es como fue la piedra para el hombre primitivo que se atrevió a Ujú. dibujar ahí. O sea que el ser humano Ajá. en situaciones extremas, en O situaciones sea, limítrofes, siempre va a echar mano de la creatividad y va a utilizar esa creatividad como una forma de resistir. Eso es importante. Estábamos mira, tenemos que hacer conversando. una pausa. Ajá. Vamos a hacerla, Toto, adelante, adelante. Ah, sí. Vamos a hacer la pausa para regresar y seguir conversando con Alberto. Alberto Salcedo Ramos, ya venimos con más de la harta sociedad. Seguimos conversando con Alberto Salcedo Ramos, periodista colombiano, aquí en la Harta Sociedad. Interesante porque además es un honor para nosotros recibirlo en nuestro programa. Estamos Toto Guerrever y yo conversando con él y de verdad que nos encanta que nos haya permitido conocer un poco más de él. Leyendo de todo lo que ha hecho Alfredo Salcedo, además que, bueno, además que te has Alberto. ganado premios, Alberto. Alberto Salcedo Ramos, sí, dice, entre otras cosas, que tú haces visible las historias hasta ese momento desconocidas de varios personajes, como una cantante, como el árbitro que expulsó a Pelé, como el niño que chocó, que cada día debe caminar hasta encontrar el agua, o como una
víctima de las minas antipersonas. Lo que quiere decir que Alberto es multifuncional, digamos, desde el punto de vista del periodismo. Escribes dependiendo de lo que tú sientas en el momento, de la creencia y de la creatividad que trae tu historia de inmediato a tu mente para poderla plasmar hoy en día pues en una computadora. Yo he aprovechado el encierro para avanzar en un libro que estoy escribiendo desde hace un tiempo y bueno, el encierro me ha servido para organizar ciertas cosas de ese libro. Al mismo tiempo he estado haciendo mi programa de radio que hago los sábados, mañana salgo al aire, se llama Del Canto al Cuento. Por fortuna he podido trabajar desde mi casa. Y bueno, eso de alguna manera a veces me siento privilegiado, ¿no? En el sentido de que todavía en medio de este drama tan terrible que estamos viviendo, soy capaz de ganarme la vida con lo que me gusta, ¿sí? Claro. Por lo general, pues bueno, los escritores escriben desde casa. Este aislamiento que igual tanto en Colombia como en Venezuela, pues que ya vamos casi a 3 meses, ¿afecta la manera en que escribes o sigues con tus mismas rutinas? No, indudablemente afecta porque, para empezar, yo creo que todos hemos pasado por la fase del desbarajuste en el sueño, ¿no? La Sí. fase de no saber, a veces yo me levanto y no sé qué día es, ¿sabes? A veces no sé si es lunes, si es martes. Yo creo que aunque los escritores trabajemos mucho en casa, hay una diferencia enorme entre trabajar en casa sabiendo que puedes salir en el momento en que lo quieras y quedarte en casa porque una enfermedad te tiene sitiado, ¿no? Una pandemia te tiene sitiado. Hay una gran diferencia. Yo creo que, eh, bueno, eso influye en lo que hacemos, sin duda, ¿no? Claro. Sin duda, sí. Claro. A veces puede Cuando yo te preguntaba sobre golpear. las distintas formas de escritura que tú has utilizado a lo largo de tu carrera profesional, que así como escribes de un árbitro en un juego de fútbol de Pelé, también puedes escribir sobre las minas. Te hablaba justamente de la diversidad que como periodista tú has podido ver en el mundo de la escritura. En este momento, lo que estás escribiendo tiene que ver con qué, con la parte oscura o con la parte clara de la vida que estás teniendo en este instante. Era un tema que había seleccionado desde antes de la pandemia, un tema en el que llevo ya bastante tiempo trabajando. Es una historia que voy a contar sobre el origen del narcotráfico en Colombia, que se dio en los años 70 con marihuana. Voy a hablar de los primeros narcos que abrieron rutas internacionales, de cómo eso impactó a nuestra sociedad, de qué manera empezamos a ser otros a partir de ese momento, de qué manera el no haber leído bien en su momento esa situación que nos estaba golpeando, prefiguró el país lleno de problemas sociales que tenemos hoy en día. Ese es el tema en el que estoy trabajando. De hecho, mientras lo estaba Un diciendo, temazo. sí, que recordaba ese eslogan en Colombia en los años 80 que era popular: el riesgo es que te quieras quedar. Ustedes como colombianos tuvieron que hacer una gran campaña publicitaria para decir que Colombia era mucho más que drogas. Bueno, yo creo que todos los países tienen sus problemas sociales, sus problemas agudos. Todos los países, como dice un amigo, tienen su patología, ¿no? Todos los países tienen su patología. Todos. Por ejemplo, el de Estados Unidos es el tema del racismo, ¿no? Que ellos nunca han logrado superar eso. El de nosotros ha sido evidentemente la violencia. El narcotráfico es el combustible de la violencia, pero no la causa íntima de la violencia. Hay algo roto en nuestra sociedad que no hemos logrado sanar, y eso es algo que, una pugnacidad terrible, ¿no? Es como, mira, había un profesor japonés que vivió en Bogotá, creo que se llamaba, bueno, ahorita me voy a recordar, creo que se llamaba el profesor Tekuchi, algo así, Teukuchi.
Ya me acuerdo. Ese profesor decía que un colombiano es más inteligente que un japonés, pero que 2 japoneses son más inteligentes que 100 colombianos. Wow. Porque nosotros tenemos muchos problemas para articularnos como sociedad. Somos un país roto, un país individualista, un país enfrentado consigo mismo, y nos cuestan mucho las iniciativas que comprometen más de una o 2 cabezas, porque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, y Claro, sin esperemos duda alguna. sí, que Las minas ahorita. antipersonales también, allí en Colombia, también han sido motivo para ti de reflexión y de investigación, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, Incluso aquí estabas comentando que cuando estabas escribiendo el libro, País de Mutilados, decías que llamaste a Cine Colombia para preguntar cuántas personas caben en su sala, para imaginarme cuántas salas de cine se podían llenar con los heridos por minas. sí, yo escribí ese tema porque digamos que nos afecta mucho, ¿no? Nos ha afectado a lo largo de la historia el tema de las minas antipersonas. Hubo un momento en que teníamos una mayor incidencia negativa de las minas antipersonas que Vietnam. Imagínate de qué grado Sí. sería la cosa, ¿no? Entonces yo en Sí. ese momento decidí recorrer una zona de Colombia que es la que tiene el mayor número de casos para tratar de leer esa realidad y traducírsela a los lectores, ¿no? Es un tema de esos temas terribles de nuestro conflicto armado Claro. que, Ajá. que han determinado, que han marcado a hierro vivo a nuestra sociedad. Sí. Una última preguntita que ya tenemos que despedir, Alberto. ¿Un cronista debe leer mucho para saber qué va a transmitir? Por supuesto, hermano, el periodismo, eh, yo tengo una definición del periodismo que no es tan romántica como la que a uno le dan a conocer en las facultades cuando estudia la carrera, ¿no? Para mí, el periodismo verdaderamente consiste en administrar la ignorancia. Es mentira que los periodistas tengamos que saberlo todo, pero sí tenemos que saberlo todo cuando vamos a escribir sobre un tema. Informar. Es decir, tenemos que Claro, averiguar, tenemos que investigar para darle un manejo decente a esta estudiar, ignorancia que tenemos, ¿no? Entonces sí, hay que leer así es. mucho, hay que formarse con una disciplina no solo de lector, sino también de una disciplina de intelectual, ¿no? Ver Claro. cine, oír música, tratar de informarse. El periodismo no consiste en estar buscando los tweets de los famosos Sí. para luego reproducirlos en las redes sociales. No, el periodismo Así es. consiste en salir a la Ah, calle a untarse las botas de polvo. Tal cual. Y es terrible que está así pasando estamos eso. todos. Eso mismo de los tweets que estás diciendo, que a mí me molesta muchísimo. Abrir un periódico, leer una noticia, dijo, no sé, Alba Cecilia Mujica en su red social Twitter. Oye, pero ¿por qué el periodista no llamó a Alba Cecilia Sí, no, Mujica o a no, Alberto Salcedo Ramos a preguntarle su opinión? se ha Eso vuelto, el periodismo se ha vuelto muy negligente, Mucho, mucho. terrible, terrible. Se ha Hay que desconectado. depurarlo un poco. Sí, Alberto Salcedo Ramos, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Ha sido un honor para nosotros tenerte aquí en la Alta Sociedad, escritor colombiano, ganador de gracias a muchos ustedes. premios Gracias. merecidísimos. cantadísimo. Gracias, un placer.